doctor de la Iglesia. Nació en Roma alrededor del 540 y murió el 12 de marzo de 604. Es ciertamente una de las más notables figuras de la historia eclesiástica. Ha ejercido en muchos aspectos una influencia enorme en la doctrina, la organización y la disciplina de la Iglesia católica. Debemos mirar hacia él para conseguir una explicación de la situación religiosa del medievo. Y en verdad, si no se tuviera en cuenta su trabajo, la evolución de la forma del cristianismo medieval sería inexplicable. Más aún, ya que el sistema católico moderno es un desarrollo del catolicismo medieval. También en eso se puede decir razonablemente que Gregorio es el padre. Casi todos los principios guías del catolicismo posterior no se encuentran, al menos en germen, en Gregorio el Grande. Su rango social le hacía un candidato natural para una carrera pública y sin duda pasó por las oficinas subordinadas donde un joven patricio se entrenaba para la vida pública y que conoció todo esto perfectamente. Parece cierto, puesto que alrededor del año 573, con menos de 30 años, le encontramos en el importante oficio de prefecto de la ciudad de Roma, que aunque ya no tenía toda la antigua magnificencia y su responsabilidad se había reducido, aún era la más alta dignidad civil de la ciudad, y solo tan largo tiempo de oración y luchas interior decidió Gregorio abandonar todo para hacerse monje. En el año 590 hasta el 604 trabajó como papa. Al acceder al papado en el año 590, se ve obligado a enfrentar las arduas responsabilidades que pesan sobre todo el obispo del siglo VI, pues no pudiendo contar con ayuda efectiva bizantina, los ingresos económicos que reportan las posesiones de la Iglesia hacen que el Papa sea la única autoridad de la cual los ciudadanos de Roma pueden esperar algo. No está claro si para esta época existían aún el Senado romano, pero en todo caso no intervienen los gobiernos. Y la correspondencia de Gregorio nunca menciona las grandes familias senatoriales emigradas a Constantinopla y desaparecidas o venidas a menos. Solo él poseía los recursos necesarios para asegurar la provisión de alimentos de la ciudad y distribuir limosnas, para socorrer a los pobres. Para esto emplea los vastos dominios administrados por la Iglesia y también escribe al pretor de Sicilia solicitando el envío de grano y de bienes eclesiásticos. Intenta infructuosamente que las autoridades imperiales de Rávena reparen los acueductos de Roma, destruidos por el rey ostrógodo Vitiges en el año 537. En el año 592 la ciudad es atacada por el rey lombardo Agilulfo. En vano se espera la ayuda imperial, ni siquiera los soldados griegos de la guarnición reciben su paga. Es Gregorio quien debe negociar con los lombardos, logrando que levanten el asedio a cambio de un tributo anual de 500 libras de oro, probablemente entregadas por la Iglesia de Roma. Así negocia una tregua y luego un acuerdo para delimitar la Tuscia romana, la parte del ducado romano situada al norte del Tíber, y la Tuscia propiamente dicha, la futura Toscana, que a partir de ahora será lombarda. Este acuerdo es ratificado en 593 por el exarca de Rávena, representante del Imperio bizantino en Italia. En una oportunidad en Roma, Gregorio puso su atención en un grupo de cautivos que estaban en el mercado público para ser vendido como esclavos. Los cautivos eran altos, bellos de rostro y, lo que le atrajo en particular a Gregorio, todos ellos eran rubios. Movido por la piedad y la curiosidad, pregunta de dónde proviene. «Son anglos», responde alguien. «No son anglos, sino ángeles», respondió Gregorio. Tal vez a una interpretación no literal sería: «No son esclavos, son almas». Este episodio motivó a Gregorio a enviar a misioneros al norte y el trabajo estuvo a cargo del obispo Agustín de Canterbury. Cuando Agustín llegó a Inglaterra, escribió una carta a Gregorio, preguntándole qué debía hacer con los santuarios paganos, en donde se practicaban sacrificios humanos. La respuesta de Gregorio, preservada en el libro de Beda, decía: «No destruyan los santuarios, límpienlos», en referencia a que los santuarios paganos debían de ser rededicados a Dios. Gregorio trabó alianzas con las órdenes monásticas y con los reyes de los francos en la confrontación con los ducados lombardos, adoptando la posición de un poder temporal, separado del imperio. También organizó las tareas administrativas y litúrgicas eclesiásticas.
Obras de San Gregorio Magno. Gregorio es autor de una Regola Pastoralis, manual de moral y de predicación destinado a los obispos. Recopiló y contribuyó a la evolución del canto gregoriano, llamado en su honor el Antifonario de los cantos gregorianos. En el año 600 después de Cristo ordenó que se recopilaran los escritos de los cánticos o himnos cristianos primitivos, conocidos también como antifonas, salmos o himnos. Dichas liturgias de alabanza a Dios eran celebradas en las antiguas catacumbas de Roma, ya en el año 52 después de Cristo, iniciadas por Simón Pedro al margen del gobierno romano que, por supuesto, celebraba solo fiestas paganas. Principales obras. En primer lugar, los escritos del mismo Gregorio, de los que se da una completa relación arriba. Los más importantes desde el punto de vista biográfico son los 14 libros de sus cartas y los 4 libros de los diálogos. Las unidades autoritarias antiguas son San Gregorio de Tours. El segundo elemento es la atribución a San Gregorio de la composición y recopilación de los cantos litúrgicos. En el siglo VIII, el obispo de York, Egberto, escribe que San Gregorio había entregado a aquella iglesia su antifonario misal, algo más avanzado ese siglo. El cantautor de Monza, uno de los más antiguos libros de canto liturgiano conservados, cita a San Gregorio.